¿Sabes cuál es la diferencia entre un senior y un staff engineer? Bueno, no se trata de qué tan rápido escriben código, ni cuántos frameworks de JavaScript se saben de memoria, ni cuántos ejercicios de lead code han hecho. La diferencia es que el senior crea aplicaciones que funcionan, pero el staff engineer crea aplicaciones que sobreviven con el tiempo. Aplicaciones que son confiables, escalables y mantenibles. Bueno, hoy empezamos oficialmente la serie técnica en Codes and Tags. Vamos a destripar el capítulo 1 de la Biblia de Designing Data Intensive Applications. Así que voy a explicarte los tres pilares que sostienen a empresas como Netflix, Amazon, Google, y están basados en los tres principios que habla este capítulo, que son la fiabilidad como reliability, escalabilidad o scalability y mantenibilidad como maintainability. Pues quédate hasta el final porque te voy a mostrar por qué ignorar esto puede frenar tu carrera como frontend también. Bueno, antes de ir a la pizarra, un recordatorio rápido, y es que este libro fue escrito por Martin Klettmann. Ya habíamos hablado de él en un capítulo por acá, habíamos dado algunos datos. Es un investigador de Cambridge y un ex ingeniero de LinkedIn. Este libro es el estándar de oro por una razón. Martin Klettmann básicamente combate lo que es el Hype Driven Development, y esto significa que él decía, ok, yo no quiero que los sistemas se diseñen basado en todas las tendencias del momento, en los frameworks más bonitos que salen, en todo lo que todo el mundo habla en LinkedIn, sino yo quiero que cuando se construyan los sistemas sean basados en las necesidades reales que tienen y no simplemente por moda. Así que Klettmann vio que los ingenieros elegíamos bases de datos por moda sin entender los principios físicos. Las herramientas cambian cada 6 meses, pero los problemas de consistencia y latencia son inmutables desde los años 70. Lo que vamos a ver hoy es justamente ese conocimiento base que no caduca. Ahora sí, vamos a la pizarra. Tenemos aquí los tres pilares del System Design: fiabilidad, escalabilidad, mantenibilidad, pero vamos a empezar por la fiabilidad. Comenzando por este, Martin Klettmann decía que muchos creen que un sistema es fiable cuando no tiene bugs, pero eso es falso. El dilema es que es imposible, y hay varias razones por las cuales esto sucede. Pero antes de eso, debemos entender dos cosas muy importantes: la diferencia entre lo que es un fallo y una falla. Y el dilema es que en español es un poco difícil tener esta traducción porque suena muy parecido, pero en inglés, fault es lo que se conoce como un fallo. Así que de alguna manera es como si fuera una causa y un efecto. Entonces, el fallo, un sistema puede durar con fallos escondidos por un largo tiempo, pero se vuelven una falla, un failure, cuando se materializan, cuando se hacen realidad. Entonces, yéndonos por este lado, Martin Klettmann decía que el hardware puede tener diferentes tipos de fallos y errores. Entonces tenemos los de hardware, ya dimos el ejemplo de que se desconecta el cable de red, se cae el servidor. Tenemos los fallos humanos. Esto es porque pensemos lo siguiente: ¿quién crea el software? Humanos. ¿Quién escribe el software? Humanos. Bueno, hoy en día la AI. ¿Quién opera el software? Humanos. Entonces, es muy propenso a que los humanos cometamos errores que luego se vuelven fallas. También tenemos los errores de software. Por ejemplo, fue escrito de manera incorrecta, sin validaciones correctas. Entonces, cuando hablamos de reliability o fiabilidad, estamos hablando de un tema que suena muchísimo hoy en día en DevOps, y es esto de fault tolerant o tolerante a defectos. Así que de esta manera los fallos son defectos. Y entonces un sistema que es fault tolerant es un sistema que básicamente está diseñado para que en la presencia de un defecto no cause una falla. Digamos que tenemos un avión con 4 motores. Este avión va volando, va haciendo un transatlántico, y de repente en el aire sucede que ocurre un fallo. El fallo es que se estrella un ave contra el avión. Básicamente rompe uno de los 4 motores que tiene este avión. Al romperse un motor, simplemente este sale, queda por fuera. Este avión, como fue diseñado para ser tolerante a defectos, lo que sucede es que los 3 motores que están ahí siguen funcionando. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este avión solo tuviera un motor a la izquierda, un motor a la derecha? Genera una falla y pues el avión se cae y la gente se muere. Dando acá otro ejemplo, ya en aspectos de código, entonces tenemos un fallo, que es un estado incorrecto, un defecto incluso en las especificaciones.
Por ejemplo, se puede crear un software en el cual la especificación sea la incorrecta. Eso es un fallo que puede ser por un humano que básicamente no la has definido correctamente. Entonces tenemos un programador que escribe una línea de código que divide por cero en una función que casi nunca se usa, siempre está ahí, está apagado, está escondido. Ese código defectuoso es el fault, pues el fallo. Y lo que sucede es que, por ejemplo, llega este usuario especial que hace el caso de uso especial y entonces hace clic en un botón que activa esa función de división, el programa se cierra inesperadamente y aparece una pantalla azul. Entonces, en un sistema que sea fault tolerant, lo que sucedería es el programador implementa un try catch para capturar cualquier error y mostrar un mensaje claro al usuario. Continuemos ahora con la escalabilidad. Y bueno, ojo, porque esto es una pregunta de entrevista y es una trampa muy común. Entonces, la escalabilidad no es igual a rendimiento. Para entenderlo un poco mejor, veámoslo de la siguiente manera. Imagínate que tu aplicación es esta aplicación de Avenida al Éxito. Entonces, rendimiento sería la velocidad a la que responde tu API, digamos 50 milisegundos. Tu aplicación tiene un usuario, en este caso un solo auto, un Ferrari, responde a 50 milisegundos y está perfecto. Para entender la escalabilidad hay que agregarle dos componentes y es la escalabilidad sería igual a la carga más el rendimiento. Si en este caso tengo mi avenida del éxito, ya no tengo solo un carro o dos carros, sino simplemente llega un montón de autos que aumentan la carga. La escalabilidad en este caso se podría medir como, ok, tu aplicación sigue respondiendo a 50 milisegundos sin importar la carga que tengas. Si no es así, entonces tu escalabilidad empieza a tener problemas. Pero para resolver esto hay dos formas de hacerlo que son las más comunes que se hablan en el mercado. Primero, cuando tu aplicación se pone lenta, tienes dos caminos. ¿Qué harías? Cuando hablamos de escalamiento, hay dos opciones. La primera opción es escalar verticalmente. Y esto es que para escalar verticalmente compras un servidor, llegan más usuarios que empiezan a demandar el servicio, simplemente pones más dinero para que compres un servidor más grande, te den más recursos. Si llegan más usuarios, pones más dinero, más recursos. Pero el dilema es que esto es costoso y también es finito. Llegará un momento en donde ni por el servidor más grande que tengas vas a atender toda la cantidad de usuarios que llegan. Por otro lado, cuando hablamos de escalamiento horizontal es cuando tenemos un montón de usuarios y en lugar de comprar servidores más grandes, lo que hacemos es comprar un montón de servidores más pequeños con configuraciones similares, pero estos se encuentran detrás de un load balancer o un balanceador de carga. Esto es lo que normalmente hacen la mayoría de aplicaciones distribuidas y las grandes tecnológicas. De esta manera, esto puede ser un poco más barato y sigue siendo resiliente a fallos, que ya lo vimos. Y luego, como tercer principio, tenemos la mantenibilidad o maintainability. Este principio es muy curioso, porque es el pilar al que nadie le importa al principio, pero el que hace llorar a los ingenieros 3 años después. Seguramente has tenido esa experiencia. Pero el dilema también es que el mayor costo del software no es escribirlo, sino es mantenerlo vivo. También en la industria es muy común ver este chiste, no sé si lo han visto antes, pero es que el buen código del mal código se diferencia por la cantidad de what the fucks que tienes por minuto. De acuerdo al libro, la mantenibilidad tiene tres características. La primera es la operabilidad y es, ok, el equipo de DevOps puede dormir tranquilo por la noche, es decir, tiene buenos logs, es fácil de operarlo, es fácil de encontrar las configuraciones, la documentación, la simplicidad y es eliminar la complejidad accidental, la cual es la complejidad adicional que le pones a tu software. Por ejemplo, si no necesitas usar microservicios, ¿para qué se los pones? Eso sería complejidad accidental. O si no necesitas una librería que pesa demasiado, solo necesitas una función, ¿para qué tienes que meter toda la librería? La tercera característica es la evolutibilidad y es que sea fácil agregar features nuevas sin romper todo lo viejo. Y seguramente te ha pasado que alguna vez vas a intentar agregar una nueva feature, modificar algo de algún componente que tienes, pero lamentablemente no es posible y tienes que crear un nuevo componente porque no puedes tocar el anterior o porque tiene demasiadas dependencias. Seguramente has escuchado también sobre los principios SOLID, los cuales hablaremos en otro video, pero ayudan a crear sistemas mucho más mantenibles. Ahora vayamos al ángulo del desarrollo frontend y full stack. Te podrías preguntar como, ok, Edwin, pero yo soy frontend, yo hago React, ¿eso para qué me sirve? Entonces, si quieres pasar de senior a staff, esto te sirve para todo.
Y acá yo te pregunto es, ¿cómo manejas en el frontend tu aplicación cuando el API falla? ¿Muestras error boundaries o dejas que la página se vaya en blanco? ¿Manejas un optimistic UI para ocultar un poco la latencia y hacerle sentir al usuario que la aplicación fluye sin ningún error, sin ninguna cosa rara? En términos de escalabilidad, ¿optimizas tus assets o tienes imágenes gigantescas que, ok, en tu máquina local funciona bien, pero ¿cómo funciona el dispositivo de tus usuarios? O por ejemplo, tienes muchas imágenes, tienes un montón de contenido, tienes simplemente una paginación o estás implementando un infinite scroll mal hecho. Y es decir, tu página se carga y se carga y se carga y se carga de componentes en tu DOM que luego hace que genere errores en tu navegador y la aplicación se cuelgue. Y en mantenibilidad, ¿estás usando TypeScript de manera estricta o simplemente tienes un montón de código espagueti y usas TypeScript pero no le sacas el jugo? Finalmente, entender estos tres conceptos es el primer paso para dejar de ser un code monkey y convertirte en un arquitecto de soluciones. Si te ha gustado hasta el momento lo que has visto, he creado este repositorio, el cual tengo pensado publicarlo en GitHub para que puedas usarlo fácilmente, tener las notas, poder ver todos los conceptos, te puede servir para el futuro. Tengo pensado también colocar diferentes diagramas en Mermaid, en Scalidraw, y también hablar un poco más sobre las entrevistas y cosas que me han preguntado en las diferentes empresas para las pruebas de System Design. Si quieres que la próxima semana te explique el capítulo número 2 con modelos de datos, donde vamos a hablar sobre la parte relacional versus no SQL, dale like a este video y suscríbete o comenta la palabra arquitectura y traeré mucho más contenido. Así que muchas gracias por ver, soy Edwin Torres y nos vemos en el próximo capítulo.